Hoy vamos a hablar con Ligia Jiménez, ella es profesora de la Universidad Nacional de Bogotá y fue quien dio las pautas y acompañó a Jonathan, Richard y Daniela en el proceso investigativo del sabueso fino colombiano. E hicimos algunas pequeñas reuniones preliminares aquí en la universidad, porque el perro lo habían visualizado en diferentes, en casi todo el país, en Colombia. Entonces, yo lo que hice fue armar un grupo de estudiantes que trabajan conmigo siempre, que son como un semillero de investigación, y a partir de allí generamos proyectos para empezar el reconocimiento primero del sabueso, dónde estaba, qué perro era, qué características tenía, pero adicionalmente pues yo di todo el soporte de cómo hacer la investigación. Ok. Cómo íbamos a poder decirle al resto de personas que eso era o no era una raza, que estaba o no en ciertos lugares, que quienes las tenían. Entonces, la herramienta que se diseñó está en forma de encuestas, en donde en una de estas encuestas pues hacíamos todas las preguntas relacionadas con el perro, con las costumbres, con la comida, con la forma del perro, y adicionalmente empezamos a trabajar buscando en la literatura mundial cuáles eran los datos de morfometría y de morfología que podían dar una caracterización a una raza. Como este es un recurso genético que pues, hicimos que se reconociera como colombiano, había que hacer una caracterización inicial de los grupos de animales que supuestamente conformaban la raza. Por eso necesitábamos saber cuáles eran sus características fenotípicas, cuáles eran los colores que tenían, los colores de capa, y terminaron ellos mismos, los estudiantes, pues ayudándome a armar la encuesta. Ellos mismos entonces estandarizaron la morfometría, cómo medirlo para que fuera más estándar, para que no tuviera mucho ruido, que no fueran diferentes personas. Entonces Jonathan y Richard eran los que tomaban las medidas para que los datos fueran más consistentes al momento del análisis y nos permitiera pues, ver realmente que eso sí era o no era una población homogénea que pudiéramos llamar como una raza. Entonces, como inicialmente, digamos que todas las herramientas no estuvieron maduras desde la primera visita, pero se fueron mejorando. Ya después teníamos estandarizada la encuesta, pero no nos olvidamos de quiénes tienen los perros. Entonces tenemos también datos que se recopilaron del componente socioeconómico, quiénes son las personas que mantuvieron el perro durante muchos años. Igualmente, pues se investigó hasta donde se encontró información, y yo creo que todavía se podría mirar más de esa historia, de dónde realmente sale y de qué cruces fueron los que originaron a este perro. Ahí apareció mucho un expresidente Gerald de aquí de Colombia que traía perros de cacería, pero teníamos muchos, o sea, ahí faltan todavía hacer unos estudios genéticos que nos permitieran ver realmente cuáles fueron esos cruzamientos, ¿sí? Esas razas que participaron en la conformación del sabueso. De ese mismo modo, pues entonces hicimos visitas la primera visita fue en La Guajira y en el Cesar. En esa los estudiantes fueron solos porque no conseguimos los recursos, pero a partir de la segunda yo ya me uní a ellos. Teníamos, íbamos todos, nos desplazábamos a los diferentes lugares del país, se tenían los contactos a través de Jonathan y de Chejo y se me escapa el nombre del otro, del señor presentador de perritos,
que de pronto tú ya lo entrevistaste, no lo recuerdo, pero ellos fueron reuniendo datos y nosotros teníamos los teléfonos, ellos iban pasándose los números telefónicos para poder contactarlos en la región y en el momento en que nosotros íbamos a hacer íbamos con todos los estudiantes hacia allá, hacia ese lugar, ellos nos reunían a varios cazadores con varios perros en unos lugares. Esos lugares generalmente eran lugares cerrados, la casa de uno, la finca del otro, solo en una vez creo que estuvimos como en un lugar público, pero no les gustaba mucho evidenciarse por la misma prohibición de la casa seguramente. Entonces ellos lo hacíamos en lugares cerrados y ahí en esos lugares pues nosotros llegábamos y hacíamos las mediciones de los animales, les hacíamos una ficha a cada animal con el color de la capa, con las medidas que se fueron estandarizando que terminaron dando la base de lo que es el estándar de la raza. Igualmente, pues vimos que el perro no solamente está en altas altitudes, sino también está como en sitios como La Guajira, lo encontramos en la Sierra Nevada, en Nariño, en el Tolima, en los Llanos, en Córdoba, o sea, recorrimos hasta donde tuvimos dinero, fuimos a esos lugares y muestreamos los perros. Adicionalmente, se hacía una encuesta hablando con los cazadores que fue para mí demasiado enriquecedor. ¿Sí? Eso que tú me estás contando de que tus abuelos, de que siempre tuvieron sabuesos, que no sé qué, esas historias también las escuchamos en diferentes lugares y pues para mí se volvió como una pasión, como una emoción de saber eso, porque yo poco y nada sabía de la cacería en Colombia. Hay lugares de Colombia donde son extramurales y no hay acceso de carreteras. Estas personas tienen sabuesos y allí cazan porque tienen que conseguir el alimento, por necesidad. Y así como conocí un abuelo maravilloso, él estaba, no me acuerdo, era en Nariño. Este señor tenía en la sala libros, tenía pinturas, fotografías, de toda la cacería y era su pasión. Y me acuerdo que él dijo que él siempre había cazado. Su hijo, sus hijos, no sé cuántos tendría, pues, también eran cazadores. Y había un niño, no recuerdo si de unos 7, 8 años, que lo tenía bobo, apasionado por la cacería. Entonces eso me pareció espectacular, o sea, mis estudiantes andaban emocionados con el niño también, porque el chino sabía mucho, el niño estaba apasionado por los perros, y el abuelo, me acuerdo que contó que él, si bien él cazaba, ya no cazaba. En esos momentos hacía la simulación con los perros, se iba para la montaña, pero lo único que llevaba era un cuchillo para cortar el queso y una botella de vino. Ya no a cazar, sino a hacer como con la jauría de perros el acto pues de cómo los perros corrían y sobre todo algo que me llamó mucho la atención es que cuando hablábamos con los cazadores, ellos siempre decían que seleccionaban los animales por la voz, porque cuando ellos están en jauría, es ese coro tan hermoso que hacen durante el acto de la cacería, era lo que a ellos más les gustaba. Y entonces seleccionaban cuáles machos y hembras cruzar basados en la voz del perro. Y esa parte a mí me pareció pues como, o sea, yo no sabía nada de cacería, ni estábamos mirando un animal, pero conocimos muchas personas que tenían muchos conocimientos y que directamente habían tenido que venir a ver con la formación con formación del perro en ese momento. Sí hubo, digamos, que algunas diferencias cuando se mira al perro como tal, como para tratar de agruparlos como raza, como la alzada. Entonces, eso que tú dices de que te decían que si era un salchicha que había crecido mucho,
hay muchos que dicen, eso es un basset hound. Sí. Entonces yo le digo, no, no es un basset hound. Cuando tú ves un basset hound y pones al pie del sabueso, lo distingues perfectamente. ¿Eh? Porque él puede que comparta, porque seguramente de pronto el basset está en sus ancestros, no lo sé. Igualmente encontramos muchos de los criadores que hacían todavía cruzamiento con el beagle. Y entonces, pues nosotros empezábamos a hablar con ellos, que en la importancia, pues, de que empezaran a cruzar sabueso por sabueso sin seguir metiéndole otras razas, pero a veces ellos por una u otra razón lo querían hacer, tenían sus propias razones de por qué lo querían cruzar con el beagle, sobre los que vimos, algunos que vimos tal vez en Pasto, hablaban de ese cruzamiento con el beagle. Ok. Entonces, pues para mí fueron unas visitas muy enriquecedoras, no solamente como el llevar a los estudiantes al campo, donde estaban las personas, el que ellos pudieran aprender cómo realizar una encuesta, no como un censo del DANE, digamos, sino como una conversación agradable, donde ellos nos contaban voluntariamente y emocionadamente muchas veces sus historias, y en algún lugar que estoy recordando, nos dijeron, ¿quieren que hagamos una simulación de cacería? Listo, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Y ataron los perros con lazo y se van con toda la jauría de los perros, llegan a la montaña, los sueltan y soltaron un conejito. Digamos que uno hasta sufre por el conejito, pero en realidad los perros nunca cogieron el conejo, sino que ellos iban detrás de lo que iba corriendo el conejito, iban con el coro, entonces el coro lo guía a uno por dónde están los perros. Y me parece que fue, pues, digamos, muy enriquecedor. Yo creo que, pues, de hecho, Jonathan está ahí encarrilado todavía con la asociación. En algún momento también del proceso, como él empezó a hacer los contactos con la Asociación Club Canino Colombiano, entonces empezaron a ponerle los microchips de forma gratis, digamos, a algunos perros para empezar a agruparlos y empezar a llamar a los propietarios. También, digamos que todos esos análisis permitieron incluso hacer unas presentaciones en eventos científicos dentro y fuera del país y hacer conocer que pues había un perro que estaba aquí en Colombia sin que nosotros tuviéramos pues ninguna todavía connotación de raza colombiana, pero estábamos presentando los resultados de lo que encontramos. Alcanzamos a tomar muestras de sangre para hacer unos análisis genéticos y alguna vez en alguna convocatoria de conciencia presentamos el proyecto de investigación para hacer unos análisis genéticos, para darle más fortaleza a la raza, para poder afirmar muchísimas más cosas, incluso para poder encontrar cuál es el más posible origen, cuáles fueron las razas que pudieron haber participado, pero con la evidencia genética. Pero Colciencias no lo aprobó, en su momento era Colciencias y no nos aprobó el proyecto, entonces eso no lo pudimos hacer. Y bueno, pues ya después de todo el trabajo se logró que hubiera una presentación preliminar en una exposición canina del Club Canino Colombiano a la hora del mediodía. Y ahí se llevaron varios criadores que a veces algunos eran campesinos que estaban mostrando su perro, por ahí hay unos videos, creo que Jonathan los tiene colgados en la página de Facebook, Okay. Que fue pues súper interesante porque el perro nunca había estado en una exposición canina, muchísimo menos una persona que está en el campo y que viene a mostrar su perro, entonces fue también, digamos, como bastante enriquecedor, ¿sabes? Se pusieron algunas veces stand en las exposiciones caninas,
Y pues siempre representando a la Universidad Nacional de Colombia, obviamente, eh, con estudiantes de aquí, de zootecnia, entre los que estaba Jonathan. Ujú. Sabes que me sorprende mucho lo del latido. No sé cómo lo nombraban de pronto los campesinos en diferentes puntos de Colombia. Aquí le decían, o conozco yo que le dicen latido, como al sonido que hace, que es muy particular del sabueso, que es como una... Ellos lo llamaban como voz, Ok. la voz que lo seleccionaban por la voz del perro. Y de hecho, algunos de ellos ladran y tienen un ladrido muy agudo, ¿no? Ujú. A veces algunos. Entonces ellos buscaban como que se hiciera como un coro agradable de acuerdo al gusto de ellos y que con base en eso era que ellos seleccionaban pues para ver cuáles eran los perros que querían que se reprodujeran. También hubo otra cosa que me llamó mucho la atención y es que, como te decía, generalmente nos reuníamos en lugares cerrados, Sí. pero al mismo tiempo vi que ellos tenían un comercio. En estos momentos eso se debió acabar, había un comercio, los perros y los llevaban de un lugar a otro del país. Yo recuerdo que algunos al comienzo, algunos, bueno, ellos hacían era como un trueque, ¿sí? O sea, que nos comentaron algunos, ellos entregaban el perro, le decían, tú lo cuidas, lo crías, pero le da la comida o algo así, pero lo compartimos, es compartido, algo así hacían ellos sus acuerdos, pero también a veces uno estaba una vez que estábamos en Villavicencio y estábamos con unos perros. Y ahí nos escribieron algunos que estaban en Armenia y decían, es que esos perros eran míos. Yo los mandé allá para los llanos. O sea, era un comercio, pero como en ese momento, como la cacería está prohibida en Colombia, pues el comercio era, ¿cómo se diría? Como Clandestino. sí, sí, clandestino, por decirlo de algún modo, exacto, no era tan a la vista. Incluso cuando yo estaba empezando, alguna vez estaba en un lugar en veraneo, y yo decía, pues, yo no he visto por acá cuando vi sabuesos, pero generalmente los tenía en el patio de atrás, amarrados, y no los dejaban evidenciar muchísimo, sino cuando seguramente ellos se iban a la cacería. Pero igual la cacería es como, o sea, las personas que yo conocí, pues son como, se vuelven como adictas a la cacería. Los perros que yo conocí, porque ya últimamente yo no he vuelto a estar cerca a los sabuesos, siempre tenía muy buen carácter, un carácter muy dócil. Son Y muy nobles. sí, y nunca, y digamos, nosotros que llegábamos al lugar donde ellos estaban, ellos no nos atacaban. Solo hubo un perro que alguna vez llegamos con los estudiantes y no nos lo dejaron incluir en el estudio precisamente porque tenía un carácter muy malo, lo tenían amarrado y alejado. Entonces me dio más pesar por el perro, la forma en que lo tenían. Pero de resto, todos los perros, nunca nadie ni le ladró, ni le gruñó, ni atacó a ninguno de nosotros. Siempre que llegábamos a las casas, a las fincas donde estaban los animales, no, nunca tuvimos una agresividad por parte de estos perros, aunque no nos conocían. En el Nariño había un criador de perros que decía que él tenía perros que eran venaderos, o sea, que iban detrás de los venados. Ok. Pero pues obviamente nunca lo vimos, solamente lo que él nos dijo, porque en general casi siempre lo ponen en la cacería de la guagua, que llaman tú, del borugo, pero pues habría que ver cómo se comporta con un venado, porque supuestamente él decía que él tenía perros venaderos. Pero No, imagínense que ayer hablé con don Guillermo, que me pasó el dato, Jonathan, y me decía que sí era común eso. Él sí me habló de venados, y yo incluso venados, pero pues el tamaño pues no. Pero lo que hace el perro es que lleva, igual que la guagua, igual que el conejo, porque el conejo es mucho más ágil que el perro, la guagua es mucho más ágil que el perro, y la guagua nada.
Entonces tiene dos territorios que es muy ágil. Y lo que hace el perro es que lleva la guagua la dirección a donde está el cazador, para que finalmente que pues los acorrala y con la voz de la jauría orientan al cazador para que llegue allí. Ligia, bueno, esto es un ratico, no, yo no me quiero extender tampoco mucho, pero como le decía, mi intención es que las personas conozcan de esta raza y me gustaría finalmente terminar con una pregunta. ¿Qué le gustaría a usted que las personas que no conocen esta raza tan noble, tan linda, tan característica de nosotros, qué le gustaría que esas personas supieran del sabueso fino colombiano? Pues a mí me parece que lo primero es el reconocimiento, que es una raza nuestra, que es una raza propia, que es la única raza que tenemos en Colombia, que seguramente con lo que ha hecho la asociación, pues está tratando de que se cree un estándar como raza. Es muy variable, tiene unos pelajes muy bonitos, manchados, de una sola capa, que pueden ser atractivos para cualquier persona. Yo lo vi comportarse con los niños y también es muy noble con los niños. Pero sí me gustaría que si algunos perros, si bien van a estar en casas o apartamentos como el tuyo, que tengan una muy buena actividad física, porque el perro es un atleta y entonces reducirlo a un apartamento o a una casa encerrado, yo creo que puede generar muchas problemáticas y mucho estrés mucho en el perro como tal, y eso es lo que puede generar que tenga algunos comportamientos erráticos que no le gustan a las personas. Pero es porque el perro de raza no es para quedarse en un tapete, no es para quedarse en un asiento, en un patio, es un perro que es muy activo, es un perro que es deportista. De hecho, los perros que conocimos nosotros generalmente estaban a veces más ligeros de carnes que lo que uno se puede imaginar, como el que tú tienes ahorita, que puede estar muchísimo mejor, porque los perros desgastan mucho cuando van a la cacería. Mucho. Entonces, un perro muy activo, a mí digamos que lo presento como un perro que si bien puede estar en la casa, en el apartamento, ojalá que tenga una buena actividad física diaria, porque el perro es demasiado activo en mi concepto. Sí. También me gustaría mucho como incentivar a las personas que tienen el perro, a las personas que están criándolo, que el perro no es solamente de exposición, pues, como de sacarlo a la pista, de que dé la vuelta, de que camina bonito, de que le gusta y que el juez le dé los premios. No, a mí me gustaría que a los perros como de esta raza se les creara unas competencias que las hay en el mundo para otras razas, unas competencias de cacería, para que el perro no pierda eso que originalmente tiene y se está perdiendo cuando el perro está simplemente en una casa o en un apartamento. Entonces, diseñar como unas pruebas y darles un puntaje por cacería, digamos lo que tú estabas diciendo, por la guagua, por la velocidad, por darle una calificación a la voz cuando están en jauría, hacer que no pierdan esa característica de que ellos se mantienen en jauría y cómo se comunican con el cazador, como tú lo dices, ¿sí? La voz es para comunicarse con un cazador. Que no se pierda eso, que es como el ser de la esencia misma del sabueso fino colombiano. Entonces, es un perro muy noble, es un perro que tiene también mucha energía y requiere actividad física, requiere que la gente esté pues dedicado a él, pero ayudándole también a que pueda ejercer su papel para lo que fue creado, para la cacería. Me emociona mucho que se vea ese trabajo que tiene el perro por el rastro y se enfoque en el rastro, en el perro y no en la presa. De pronto de esa manera tumbamos un poco los imaginarios de que el perro es un asesino, sino que los enfocamos en las características tan particulares que tiene esta raza y las seguimos manteniendo y no encerramos al perro en un apartamento.
Claro, porque es que esa es la esencia del perro. El perro, ¿para qué hace 200 años está en Colombia? Para cazar. Entonces, pues sí, la cacería está prohibida, pero podemos hacer una cacería recreativa que no esté dañando la fauna, con todo lo que está pasando en el mundo, pero que al mismo tiempo el perro no pierda su esencia real para lo que fue creado, para lo que los cazadores mismos lo fueron cruzando para llegar a esto que tenemos en este momento. Entonces, pues yo creo que no hay que quitarle la esencia al perro. Él es un cazador nato y pues seguramente algunas personas eh, no están bien ilustradas precisamente de cuál es el papel que juega en la cacería. Entonces, quizás esas competencias y de pronto como caracterizar el proceso de cacería en Colombia con el sabueso fino colombiano podría mostrarle al resto del país que realmente el perro no es que coja la presa, que no es que caza la presa, no es un asesino, sino que es un perro que guía al cazador. Y que como la cacería está prohibida, pues se hace una cacería recreativa, que sería la que se podría promover en Colombia. Por eso decía, pues, si queremos promover la raza y que más personas tengan sabuesos, pues entonces hay que decirle para qué sirve el perro, para qué fue creado el perro, y entonces de pronto esas competencias entusiasman a más personas. El hacer unas competencias de cómo evaluar el comportamiento del perro, de cómo evaluar la voz del perro, de cómo ver que el perro se comunica con su amo para indicarle dónde está la presa, sin necesidad de que el animal presa se muera. Tal vez eso es como un poco la ignorancia. Solamente como dicen, es un perro cazador, entonces piensan que es un perro que mata a los animales. Sí, exactamente. Ligia, qué placer hablar con usted. De verdad que me emociona mucho escuchar ese punto de vista, mucho, mucho, no sabe cuánto me alegra. Gracias por su tiempo. Espero que no sea la primera vez que nos veamos. De verdad que le agradezco mucho, muchísimo por, bueno, por apoyarme en este proyecto que apenas está comenzando. Y bueno, muchas gracias de verdad. Pues cuando quieras, eh, lo que quieras, pues de que podamos hablar o que podamos armar alguna propuesta para, por ejemplo, caracterizar el proceso de la raza. Igualmente, generalmente yo involucro a los estudiantes y los estudiantes aprenden mucho, entonces también esa es otra ventaja que digamos, podría tener en cualquier caso de cualquier actividad que podamos hacer. A veces también me preguntan por crías. La verdad que yo no he comprado ni he cruzado, no, tampoco me gusta mucho lo de ponerme a vender cachorros. De esta parte yo creería que hay que manejarla con cuidado porque a veces las personas creen que se van a volver millonarios explotando una perrita. Entonces, por eso no comparto mucho eso de la venta de cachorros, pues, que sea como acabando con explotando a una perrita o perritas. Casos se han visto, pero sí se puede incentivar muchísimo más la raza, conociendo el porqué, el para qué de la raza, cuál es la función del perro en la cacería. Entonces, seguramente que para todas las personas que no están relacionadas con el proceso de cacería, pues es coger y disparar, matar animales. Tal vez esa reflexión es la que se podría cambiar haciendo algunas actividades y algunos eventos de difusión, mostrando cómo es el proceso de caza y cuál es el papel que el perro juega dentro de la casa misma.